Busque usted la palabra bendita del Señor para el día de hoy. Está en el libro de Apocalipsis o Revelación, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2. Comparta su Biblia con el hermano que no trajo. Y el que no tiene una Biblia, cómprese una Biblia. Y después que se haya comprado su Biblia, lea su Biblia. Después que haya leído su Biblia, estudie su Biblia. Y después, procure vivir su Biblia. En eso va a venir Cristo el Señor. ¿Amén? Ya está. Entonces, del versículo 12 voy a leer, amados. Dice así la poderosa palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Miren sus rostros, cierren sus ojos por un momento, por favor. Padre mío y Dios mío, en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, una vez más, Padre mío, voy delante de tu altar de gracia. Señor mi Dios, y esta vez es para darte gracias, mi Señor y Dios, por la provisión de tu palabra para la iglesia. Tu palabra es vida, tu palabra es poder, tu palabra es autoridad sobre nosotros, Dios. A través de tu Espíritu Santo, mi Dios y Rey, usa mi vida, Dios, para la edificación de la iglesia. Señor, ayúdame a hablar conforme a tu palabra, lo que tú quieras que hable, y no lo que yo quiera hablar. Y permite que todos aquellos, tanto los que están en la iglesia, como los que están siguiéndonos en línea, como todos nuestros hermanos que los verán a través de YouTube, en diferentes ciudades, naciones, hogares, Dios, a través de tu Espíritu Santo, permite que ellos entiendan lo que tú quieres que entiendan, y no lo que cada cual quiere interpretarse para sí mismo, Señor. Señor, que a nadie encuentre tu Espíritu Santo resistiendo tu palabra, sino que tenga cabida en cada corazón para que cumpla el propósito para la cual es enviado. Señor, a través de tu Espíritu Santo trae a nuestras vidas un espíritu educable, un espíritu enseñable. Bendícenos a través de tu palabra. Te lo pedimos por misericordia, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Oh, gloria al Señor. Bendito Jesucristo. Segunda de Corintios, un versículo paralelo, Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Dice el título de la palabra del Señor, la iglesia mundana. Ese es el título de la palabra del Señor. Alguien llamó a las 7 iglesias del Asia el examen celestial. Y creo que no puede tener mejor nombre que este. Porque el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 13, dice lo siguiente. 2 y 13. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro,
Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Los 7 candeleros, Juan, el que ve esta visión, dice que él escuchaba, dice, pero no veía a nadie. Y vuelto, dice, vi a uno que se paseaba en medio, dice, que andaba en medio de los 7 candeleros de oro. Los 7 candeleros de oro son figura de las iglesias, las 7 iglesias. Por lo tanto, el Señor Jesús se pasea en medio de la iglesia. Eso quiere decir que Él conoce la realidad de la iglesia. Colectivamente e individualmente, el Señor conoce la realidad de la iglesia y nuestra realidad. 24 horas al día. Porque el Señor no nos ve 2 horas aquí nomás. Lo maravilloso es que el Señor nos ha llamado a nosotros para limpiarnos. Amén. Porque Él quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. Santo sea el Señor. Para eso nos llamó. Entonces, cuando nosotros venimos aquí, por eso dijo el Señor que la luz estaba en el mundo, pero ellos amaron más las tinieblas que la luz. Hablando cuando Él estuvo en Israel. No vienen, dice, a la luz para que sus obras no sean vistas y sean reprendidas. Santo sea el Señor. Entonces, cuando nosotros venimos a la iglesia, escuchamos la palabra. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que a mí viene, no andará en tinieblas. Cuando nos acercamos al Señor y venimos a su casa, entonces nuestras malas obras son descubiertas por el Señor. Y el Señor nos habla, nos corrige, nos disciplina, nos instruye, nos enseña a través de su palabra. Eso es venir a la luz. Señor, estoy cansado de vivir una vida porque usted sabe que todo lo malo se hace en lo oscuro, oculto, donde nadie lo vea. Pero Él nos ve. Como Él nos ve, nosotros no tenemos temor de decirle, Señor, esta es mi vida. No tenga temor usted de decirle, Señor, este es mi error. En esto estoy mal, porque eso al Señor le gusta. Sea honesta, sea honesto, sea sincero con Dios. No trate de ocultarle lo que Él ya sabe. Jesús dijo que antes que le pidiéramos, dice que Él ya sabe de qué tenemos necesidad. Dios es omnisciente. Él lo sabe todo. Es omnipresente. Él está en todo lugar. Y es todopoderoso. Alabado sea su nombre. Entonces, como Él se pasea en medio de los 7 candeleros de oro, Él se pasea en medio de la iglesia, conoce la realidad colectiva, porque esta es una realidad colectiva, no individual. Porque aquí el Señor dice, Apocalipsis 1:1, la revelación de Dios, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio, y la envió por medio de su ángel a su siervo Juan. Y de ahí Juan dice a las 7 iglesias. Muchos dicen que son iglesias que ya pasaron, que Dios le habló a esas iglesias. Bueno, yo coincido más con aquellos que dicen que es un examen no solo para esa iglesia, sino que representan a las iglesias de todos los tiempos. Porque usted va a ver muchas congregaciones que hoy día están viviendo de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Y así como el Señor no eran las únicas iglesias que había muchas, pero el Señor escogió a estas. Entonces, para poner un ejemplo, y aquí vemos el carácter justo de Dios, el carácter justo de nuestro Señor Jesucristo. Él reconoce lo bueno y también lo malo. Dios, si estamos bien, no nos va a decir que estamos mal. Pero si estamos mal, tampoco nos va a decir que estamos bien. Ese es el carácter justo de Dios. Porque si muchas veces podemos recibir testimonio de que hemos hecho algo que agrada a Dios, también debemos recibir testimonio de cuando hacemos las cosas mal, por hermano. Porque hay muchos que el Espíritu Santo me habló, hermano, de usted, y me mostró allá, y le mostró a todos que estaba todo el mundo mal. Pero a él no le muestra. Y yo digo, qué raro. Porque a mí el Espíritu Santo me dice a mí cuando yo estoy mal. Al primero que le dices a mí. Y lo primero que hace el Espíritu Santo cuando estamos mal, el Espíritu Santo se retira, se aparta. No hay gracia para nada, hermano. Entonces, nosotros nos hace ver el Señor cuando nosotros estamos mal. Y ese es el carácter, y maravilloso es el carácter de Dios. Por eso es que Dios hoy nos habla. Y gloria a Dios porque Dios nos habla. Porque si no nos dejaría y nos extraviaríamos. Porque sin guía, ¿qué hacemos, hermano? Nos apartamos. Comenzamos a caminar recto y sin guía.
Salmo 119, 105 me fascina, dice, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Eso es la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando uno la ve, uno puede ver sus errores claramente. Si apagamos la luz, nosotros no vemos nada. Pero si la tenemos prendida, nosotros podemos mirarnos y ver cómo andamos vestidos y ver todas nuestras cosas. Así Dios nos ve a nosotros. Ve lo que estamos bien y ve en lo que estamos mal. Entonces, fíjese que, primera cosa, el versículo 12 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El ángel de la iglesia es el pastor de la iglesia. Él es el que cuida, él es el que vigila. Dice que ellos, los pastores, son los que vigilan por vuestras almas. Entonces, escribe al ángel de la iglesia. Hay un orden maravilloso en las cosas de Dios. Por eso es que hoy día andan muchos, no, Dios me mandó con un mensaje, Dios me habló, y le dicen a los hermanos y van a cualquiera menos al pastor. Entonces, cuando alguien tiene algo de Dios, viene al pastor, viene a la cabeza. Ese es el orden de Dios. Por algo Dios puso al pastor en la iglesia. Él es el que cuida la iglesia. Él es el administrador de la iglesia. Y todo lo que Dios mande decir, Dios también se lo dirá al pastor. Antes, en el momento o después. Pero Dios lo hará saber. Ese es el Dios que yo conozco. Un Dios de exactitud. Aquí no vemos un desorden en el libro de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y la envió por medio de su ángel a su siervo Juan. No se la mandó un hermano. Esto no es menospreciar. Como muchas personas se afectan en sus emociones. No, hermano. Delante de Dios usted sabe que somos todos iguales, cumplimos diferentes funciones, hermano. Porque en las empresas hay un jefe, ¿cierto? Hay jerarquía, y ese es el orden que hay dentro de una empresa. En la iglesia también hay orden, hermano. ¿Ah? ¿Qué es lo que más cuesta ordenar a la iglesia? Porque todos venimos de afuera, desordenados cada cual. Decía mi hermano, para donde tirar el zapato vaya a partir. Cada cual a su forma y manera. Cada cual como escogió. Cada cual escogió su propio camino. Pero de repente se nos apareció el Señor. Y el Señor nos cambió, aleluya, el rumbo que llevábamos nosotros, que era a la perdición, y nos puso en su camino de salvación. Por eso usted está aquí. Porque no es porque usted haya escogido o usted haya querido. Es porque Dios ya no tenía sus planes. Alégrese por eso. Dele gloria a Dios y mantenga y cuide lo que Dios le ha dado. Porque Satanás, el diablo, va a tratar de quitarse. Va a tratar de impedirle que usted llegue al reino de los cielos. Porque muchos esperan aquí nomás. No. Hermano, hay que caminar con los ojos puestos ahí arriba. Puestos los ojos, la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No en las que perecen, sino en las que son eternas. Entonces, maravilloso que Dios nos haya llamado. Entonces, fíjese que escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Y yo quiero leerles un poco para ponerlos en el contexto geográfico, para que podamos entender más, porque estas ciudades, hermano, tienen otros nombres, ya no existen como eran en la antigüedad, hoy existen pero con otros nombres. De estas iglesias no hay ni siquiera recuerdo, no existe ninguna de estas iglesias ya. Y después vamos a ver por qué. Porque muchas personas, hermano, hoy culpan al diablo. Todo le echan la culpa al diablo. Se cerró la iglesia, el diablo. El diablo. No, hermano. Usted y yo no estamos bajo el gobierno de Satanás. Usted y yo estamos bajo el gobierno de Jesucristo. Porque mi Señor, mi amo, el que me compró y le compró a usted a precio de sangre, se llama Jesús. Él es nuestro dueño. Amén, hermano. El diablo no le toca si Dios no se lo permite. A veces esta carne pecaminosa es la que nos hace ir, y Dios lo permite. ¿Para qué? Para purificarnos, para vernos los errores, para que podamos ir aprendiendo y darnos cuenta que no es lo mismo estar afuera y estar en Cristo, porque si estamos en Cristo, nueva criatura somos, dice. Las cosas viejas pasaron y en Cristo son todas ellas nuevas. Santo su nombre. Entonces, esa es la vida del cristiano, de renovarse, de hacer morir cada día los deseos carnales. Esa es la vida del cristiano, no es una vida de religiosidad, hermano. Santo su nombre. Entonces, Pérgamo era la capital de la provincia romana de Asia. Por lo tanto, tenía una gran importancia desde el punto de vista administrativo. Algunos de sus reyes tuvieron la gran ambición de convertir a Pérgamo en una ciudad de la categoría de Atenas, y en gran medida lo consiguieron. Entre sus muchos edificios,
Sobresalía su gran biblioteca, que competía en importancia con la de Alejandría. Se decía que contaba con más de 200.000 rollos de pergaminos. Puesto que en aquella ciudad, aquí hay un dato importante, nuestra palabra pergamino proviene del nombre geográfico Pérgamo, puesto que en aquella ciudad se perfeccionó el proceso de preparar las pieles de cabras y ovejas para poder ser usadas en la producción de libros, sustituyendo de ese modo al papiro, que era fabricado a partir de grandes hojas de junco que crecían en las orillas del río Nilo, y que era un material más perecedero que las pieles, razón por la que con el tiempo fue sustituido. Otro imponente edificio era el gran altar de Zeus, con una superficie aproximada de 36 por 34, que eran como 1.200 metros cuadrados. Fue erigido por Eumenes II y se caracteriza por sus enormes escalinatas, sólidas columnas y un friso que representa la lucha entre los gigantes y los dioses de la mitología griega. Una parte de este altar fue reconstruido y enviado a Alemania. Actualmente se puede ver en el Museo de Pérgamo, en Berlín. Pérgamo era el centro de culto al emperador, y en época tan temprana como en el año 29 a.C. ya contaba con un templo dedicado a Roma y a su emperador Augusto. A las afueras de la ciudad se encontraba un templo curativo consagrado a Asclepio o Esculapio para los romanos, dios de la medicina. Muchas personas acudían a este tipo de templos para ser sanados, y el de Pérgamo era especialmente famoso. Las técnicas usadas para sanar a los enfermos se basaban en su mayor parte en la magia y la superstición. Es curioso que el símbolo del dios griego, Asclepio o Esculapio, era una serpiente, la misma que perdura hasta nuestros días y es usada en la medicina y en las farmacias. En cuanto a la iglesia cristiana en la ciudad de Pérgamo, no se nos dice en la Biblia nada en cuanto a su fundación, y es probable que fuera fruto del trabajo de Pablo y de sus colaboradores, mientras estuvo en Éfeso durante su tercer viaje misionero. Dice el libro de Hechos, veamos, el libro de Hechos en el capítulo 19, el versículo 10, dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Posiblemente no hay algo certero, pero bueno, esa era un dato importante para colocarnos en el contexto geográfico, dónde estaba la ciudad, a qué ciudad, cómo era la ciudad, dónde estaba la iglesia. Santo es el Señor. Jesús el Señor dijo, terminando el sermón del monte, la bienaventuranza, dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Luego dice: vosotros sois la luz del mundo. Entonces da dos grandes cosas. Así el Señor ha puesto la iglesia. ¿Por qué? Porque se supone, y debe ser así, que la iglesia tiene que marcar la diferencia entre el mundo y la iglesia del Señor, entre un cristiano y un mundano. Pero hoy sucede casi lo mismo que sucedía en la iglesia de Pérgamo: medio cristiano, medio mundano. 2 horas cristiano, afuera mundano. Aquí cuando viene a la iglesia es cristiano, pero cuando sale es mundano. Así hay muchos que están viviendo. Ese era un problema de la iglesia. Por eso es iglesia, la iglesia mundana, la iglesia que se acomodó. Porque eso pasa hoy día, hermano. Nos vamos acomodando. Estamos en pecado, pero nos acomodamos al pecado. Nos acomodamos. Y gran problema tienen los líderes que no predican acerca de la santidad, que no se corrige, que no se disciplina, que no se reprende. Por eso que muchas iglesias, muchas congregaciones hoy han desaparecido, con pastor y todo. Se acabaron las iglesias y no tiene nada que ver ahí el diablo, hermano. Tiene que ver con que hay otra iglesia que le dijo: arrepiéntese, si no quitaré el candelero de ti. La utilidad de la iglesia. Y la iglesia queda en la oscuridad. Hay iglesias que hoy día andan a tientas, hermano. No hay guía del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque no han obedecido lo que Dios está hablando. Fíjese cómo se presenta el Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Ya vimos eso. Juan escribe a la iglesia en Pérgamo. Santo es el Señor.
al ángel de la iglesia, o sea, al pastor de la iglesia. Vimos la ciudad. Lo que sigue dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Dice esto, hermanos míos, fíjese quién está hablando. Nosotros una de las cosas que tenemos es ser muy irrespetuosos, muy irreverentes. Y no tomamos en cuenta quién es el que nos está hablando. Y muchos fijan su mirada en el predicador de turno, no en la palabra. Usted no se preocupe del mensajero, preocúpese del mensaje, del dueño del mensaje y quién manda el mensaje. Esta palabra viene de arriba, hermano. Esta es palabra de Dios. Esta no es palabra mía. Si usted desobedece, no me desobedece a mí, les obedece a Dios. Si nosotros no queremos oír, usted no quiere escuchar al hombre, usted no quiere escuchar a Dios. Si eso hacemos, nunca vamos a cambiar. Vamos a seguir siendo siempre los mismos. Entonces, así hay iglesias hoy que se han acomodado. Y mire lo que dice Apocalipsis 1:16. Mire, cuando yo leí esto, hermano, temblé entero. Dice la palabra de Dios que la presencia de Dios tiembla la tierra. Y nosotros somos tierra. ¿A quién miraré? Dijo el Señor. Aquel que es humilde de espíritu y tiembla a mi palabra. Ojalá que seamos así hoy día. Ojalá que estemos así ante su poderosa palabra. Y no estemos soberbios y orgullosos, resistiendo y poniéndonos duros y mal. ¿Y qué? Como éramos en el mundo. ¿Qué me iba a decir a mí? Hermano, yo no le aguantaba consejo a nadie. A nadie. A nadie le aguantaba un consejo. Y yo quedé botado en la calle. Para mí todo el mundo estaba mal y yo estaba bien. Por no escuchar el consejo. Soberbio. Eso se llama soberbia. Eso se llama orgullo. Eso es lo que me dejó en la calle. Eso es lo que me hizo perder todo. Aleluya. Bendito el día que el Señor me hizo entender. Pero me hizo pasar, hermano. Él me hizo quedar botado en la calle. Aquí no tiene nada que ver el diablo. Porque yo dije un día, Señor, no te duele ver a tu hijo así. Sí me duele, me dijo el Señor, pero es necesario. Claro que era necesario. Dios va a llevar a lo último a ese joven para que se humille, porque es muy soberbio, me dijo el Señor. Y me llevó hasta lo último, hermano. Ese es el Dios que yo conozco. Un Dios de amor, pero también un Dios de juicio. Y al que ama, reprende y castiga. Y gloria a Dios porque Él me corrigió y me castigó, hermano. No lo entendí en ese momento. Fue muy duro, fue muy difícil, fue muy doloroso. Pero gracias, Señor, para esto era. Para salvarme, Señor, para bendecirme. Gracias, Señor. Ojalá que usted pueda decir lo mismo. Amén. Aleluya. Santo es el Señor. Porque hay algunos que llegan bien a la iglesia y después terminan peor. No, es al revés, hermano. Es al revés, llegamos cabeza hacia abajo y pies hacia arriba, pero en el camino el Señor nos va enderezando, pues, hermano. El Señor no va a hacer todo, dice la palabra de Dios, que los más inútiles somos si dejamos que Dios lo haga todo. Él hace lo imposible, lo posible lo hacemos nosotros. Santo es su nombre. Sería maravilloso que Dios lo hiciera todo. Entonces fíjese que en 1:16, mire cómo Juan lo ve, dice, tenía en su diestra, o sea, en su mano derecha, 7 estrellas. De su boca salió una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece con fuerza. Y el 20 dice, nos relata el misterio, dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las iglesias. Las 7 iglesias. Hermanos amados, mire esto. Candelero de oro. Fíjese el valor que tiene la iglesia para el Señor. El valor que tiene usted para Dios. No importa que el mundo le diga canuto tonto, loco, los aleluyas que nos ofendan, que nos digan como quieran, hermano. A mí eso no me ofende. Es un verdadero privilegio. Cuando nuevecito me dolía y lloraba y me sentía, pero hoy he entendido que es un privilegio si algo padecemos por el Señor. Santo es su nombre para siempre. Entonces, mire, ¿quién es el que está hablando a la iglesia? El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice lo siguiente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Usted a Dios no le puede engañar. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Y es verdad, hermano. Si usted siembra amor, usted va a cosechar amor. Si usted siembra odio, odio va a cosechar. Alabado sea el Señor. Porque si siembra tomate, no puede cosechar melones. Lo que siembre, el hombre cosecha. Entonces la palabra de Dios discierne los pensamientos. Estamos aquí, pero Dios conoce nuestros pensamientos. En la calle, donde quiera que estemos, Él conoce las intenciones del corazón. Por eso es que muchas veces Dios nos advierte de los peligros, de los riesgos. Por eso es que hay que oír. Aleluya. Para eso hemos venido. Amén. A escuchar. Entonces fíjese, seguimos. Jesucristo aquí alaba a la iglesia. Le dice en el 13, yo conozco tus obras. Aquí está el carácter justo del Señor. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre. Y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Bendecido sea el Señor. El conocimiento total del Señor, fíjese que le hace ver y le dice, yo conozco tus obras. Eso no, obras, hermano, no se refiere a dar un poquito de comida, algo de ropa. No se refiere, significa a la forma de ser, de vivir, de actuar, de hablar. De eso se refiere. ¿Cómo vivimos? ¿Ya? No son obras, no solo esas dos cosas. Por muchos años la gente hablaba de obra, es como era dar de comer nomás, o dar una prenda de ropa. No, toda vuestra manera de obrar. Dice que Dios llamó a un pueblo celoso de buenas obras. Alabado sea el Señor. Por eso es que tiene que haber una diferencia entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Se tiene que notar, hermano, que usted viene a la iglesia. Se tiene que notar que usted es cristiano, que usted es cristiana. Se tiene que notar algo en nosotros. Tiene que haber un cambio. Hay un coro que cantábamos antiguamente que dice, cuidadito, tus ojitos lo que miran. Cuidadito tu boquita lo que habla, cuidadito tus manitos lo que tocan, cuidadito tus piecitos donde andan. Oiga, que era decidor ese coro, porque en todo Dios nos está mirando. Hay gente que no tiene temor de Dios. Entonces hay mucha gente que quiere acomodarse. Oh, si me gusta ir a la iglesia a la hora de Dios, pero también me gusta, como dijo el hermano, pecaditos regalones. Tenemos pecaditos regalones. Y nos acomodamos. Si el Señor sabe. Si el Señor, si Dios es amor. Y Dios nos habla una, y otra, y otra, y otra, y otra vez. La ciudad de Pérgamo, hermano, ya le dije que una de las cosas que había, dice, donde está el trono de Satanás. O sea, había mucho pecado ahí, había mucha idolatría, había muchos tipos de perversiones en la ciudad. Ahí es donde estaba ni siquiera presencia, sino que el trono. O sea, estaba Satanás entronizado ahí. Esa era la ciudad de Pérgamo. Ahí estaba la iglesia. Pero Dios esperaba que la iglesia marcara la diferencia. Que se notara la luz del mundo. ¿En qué? Luz. Cuando dice luz es un lenguaje figurativo. Para decir la forma de vivir. La forma de ser. Que se note la diferencia entre el que sirve a Cristo y el que no le sirve a Cristo. Dios conocía la realidad de donde estaba esta iglesia. Ella sabía que no era fácil el lugar donde ellos estaban, donde tenían que predicar, donde tenían que alabar a Dios y donde se tenían que conducir correctamente, como lo es hoy. Hoy tampoco es fácil. La palabra de Dios dice que el príncipe de este mundo es Satanás y el mundo entero está bajo el maligno, pero la iglesia está bajo el gobierno de Cristo. Amén. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es cosa de querer, hermano. Es cosa de entender que esto no es ser medio cristiano, o frío o caliente, pero tibio te vomitaré de mi boca. Y esta figura la puso, hermano, porque en la ciudad bajaba por los cerros un conducto, hermano, que traía agua. Y cuando venían los visitantes a la ciudad, venía a tomar agua, entonces con mucha sed venían y tomaban agua, y al tomarla, claro, al venir por ese conducto, el agua venía tibia. Entonces, ¿qué es lo que hacía el viajero? La botaba. Figúrese usted, 30 grados, 35 grados, y usted camina unos 2-3 kilómetros, la sed no la soporta. Usted lo que quiere es tomar agüita helada, no tibia, porque si es tibia, usted la bota, pues no le sirve. ¿Se entendió? Claro, ¿verdad, hermano? Amén. Y eso es terrible, hermano. Entonces, por eso es que el cristiano o es frío o caliente, o es cristiano o no es cristiano. Y se acabó la cosa, hermano.
No podemos estar con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No podemos venir a la iglesia a alabar a Dios y después estar bailando en la fiesta, como muchos cristianos. A mí el Señor me mostró esta realidad, por eso que me dio esta palabra. ¿Cuántos cristianos, hermanos, ahí estaban en la plaza? ¿Cuántos cristianos estaban bailando ahí? Estaban entreteniéndose, que se estaban consagrando, hermano. Ay, si no es malo, si no es pecado. Y hay otro que le aconseja, si no es pecado, si bailar no es pecado. La Biblia no dice que es pecado. Santo es el Señor. Hay cristianos, hermanos, que llevan 20 años a la iglesia y todavía son sucios de boca para hablar. ¡Ay, que se me salió! ¡Ay, si Dios sabe! Santo es el nombre del Señor. Cristianos, esas son prácticas mundanas, hermano. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y en Cristo todas son ellas nuevas. O sea, si usted está en Cristo, no solo si está en la congregación, porque hay muchos que vienen a la iglesia, pero no están en Cristo. El que está en Cristo es nueva criatura. O sea, va cambiando, va transformando. Su vida es una vida transformada, una vida cambiada. A mí el Espíritu Santo del Señor me despertó en la noche, hermano, y me mostró la realidad de la iglesia. Esta es la realidad de la iglesia, me dijo el Señor. Y cuando eso me habla el Señor, lloro, hermano, y le digo, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, Señor. Líbrame, Señor. Porque esto es serio, hermano. Esto no es broma. Esto no es travesura. Cuando usted toma en serio a Dios, Dios le va a tomar en serio a usted. Porque hay muchos cristianos tibios dentro de la iglesia. Poquito nomás. Ahí nomás, de vez en cuando yo voy a la iglesia. Pero no se trata de venir a la iglesia, hermano. Esto se trata de conocer a Jesús. Esto se trata de entender y saber que sin paz y sin santidad nadie podrá ver al Señor. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de nuestro Padre? Dice la Biblia, lo dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, el mundo, hermano, va atrás del mundo, pero la iglesia va a lo contrario. Hace muchos años atrás, le pedí trabajo al Señor. Había tenido 2 semanas donde no tenía nada de trabajo, hermano, en la obra del Señor. Y le pedí trabajo al Señor. Señor, deme trabajo, porque estoy mucho tiempo desocupado. Y el Señor me tuvo 2 meses, hermanos, con una cantidad de trabajo, pero inmenso. Me visitaban. Y uno lo único que escucha es problemas. Hay que orar, hay que aconsejar, hay que consolar. Hay que hacer muchas cosas, hermano, el trabajo. Y sabe que llegó una persona un día y me contó un problema, un hermano, y se me cayeron los brazos, hermano. Me agoté con eso y ya como que ya había escuchado tantas cosas malas. Y muchas veces de cristianos, no solo de gente de afuera, hermano. Y sabe que se fue el hermano y yo me paro del sillón y en mi pensamiento le dije, Señor, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto? Inmediatamente el Espíritu Santo, aleluya, me muestra en visión y me muestra un viento muy fuerte, 100, 120 kilómetros por hora. Y de allá venía mucha gente, y venían caminando fácilmente. Pero de aquí hacia allá el Señor me muestra y yo venía caminando así. Y miraba, oh Rimakanda, Rimasheta, Ramasaya, alaba. Bendito y alabado sea su nombre. Y me muestra a hermanos y yo los miraba. Y los hermanos me miraban a mí también. Y yo sabía que eran hijos del Altísimo. Y veníamos así, hermano, caminando apenas para dar el otro paso. Aleluya. Y el Señor me dice, porque el mundo va tras las corrientes del mundo. Pero mi iglesia va al contrario. Esa es la iglesia del Señor. No se mezcla con el mundo. Porque hermano, dice la palabra del Señor, el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Santo es su nombre. Entonces no podemos ser medios cristianos, no podemos ser medios mundanos. Ay, es que mi familia, donde mi familia bailan, así que, de mi familia toman, así que yo también, que ellos hagan lo que quieran. El cristiano es usted. Usted sea luz donde vaya. Usted tenga las cosas claras. Usted puede ir a cualquier lugar, hermano, siempre y cuando no comprometa sus convicciones. Y sus convicciones tienen que estar basadas en la palabra. Yo he conocido a un Cristo de poder. Que conviértanse ellos a ti y no tú a ellos, dice la palabra. Oh, gloria a su nombre. Que no diga la gente para ser como ese, porque la gente no dice esa persona. Tiene descalificativo para ser como esa. Mejor no voy a la iglesia. Va a la iglesia y tiene así una boca. Cómo habla, cómo grita a su esposo, cómo grita a los niños, cómo insulta, cómo es con los vecinos, pelea con todo el mundo. Para hacer, entonces no hay ningún cambio ahí, hermano. Entonces, en medio de donde estaba esta iglesia,
Nosotros hoy luchamos con mucho. Satanás es el príncipe de este mundo. Pero ¿sabe qué? Mi esposa me decía el otro día, yo siempre oro por todo este lugar. Y yo oro al Señor y le digo que nos proteja de pornografía, de tráfico, de delincuencia, de tanta maldad. Usted sabe, hermano, que esa es la responsabilidad que usted tiene donde usted vive. Orar no solo por usted, no solo por su casa, orar por su cuadra. Habían hermanos que me decían, hermano, yo escuché testimonios de hermanos que tomaban el aceite y salían a ungir el pasaje donde vivían, la cuadra donde ellos vivían. Señor, declaramos tu gloria sobre este lugar, declaramos que este es territorio tuyo y el diablo no lo toca, Señor. Pero usted quiere vivir bien, pero no hace lo que tiene que hacer. Entonces, si usted vive mezclado con el mundo, el vecino tiene un bailecito, una fiestecita, y allá va usted también. Entonces, no hay ninguna diferencia. Entonces, así estaba esta iglesia. Así estaban ellos. Lo que les reconoce el Señor, le dice, yo conozco tus obras y donde mora, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Fíjese el carácter justo del Señor. El Señor es justo. Él les reconoce que no habían negado la fe. El Señor aquí no les está diciendo ustedes no sirven para nada. El Señor no les está diciendo eso. El Señor los está corrigiendo. El Señor los está disciplinando como hoy el Señor, porque el Señor conoce nuestra realidad. Y la realidad de todo cristiano en el mundo entero, porque el ojo de Jehová en todo lugar está. Nuevecito me enteré de esto yo en la iglesia. Cuando estaba en la cárcel, hermano, yo empecé recién mis primeros pasos, empecé a ir al templo. Y cuando volvía del templo, hermano, pero ¿sabe quién más? Cuando uno quiere dejar de fumar, más ganas da de fumar. Y yo estaba en la lucha, Señor, porque un día un hermano me vio fumando en el hogar. Y cuando lo vi, era un hermano encargado de piezas. Lo miré, dije yo, aquí me va a llegar. Así que fue un hermano y me acusó. Así que cuando llegué, el encargado de piezas me llamó y me corrigió. Me dijo, fíjese, me dijo usted, hermano Patricio, me dijo, que cada cigarro que usted se fuma, me dijo, es un latigazo que le pega al Señor. Oiga, yo con todo el amor de Dios me dolió, hermano. Y me fui a orar y me puse a llorar, perdóname, Señor, pero no puedo, ayúdeme usted, Señor. Y después, como ya me vieron que me estaban viendo, me había escondido. Así que hay una pieza de gentiles, le llamaban a ellos, inconversos. Porque entre ellos no hay problema. Entonces, iba y me escondía en una pieza y escondido me fumaba un cigarrito. Y yo un día estaba en eso, hermano, y me estoy fumando un cigarro. Cuando veo, hermano, y empiezo a mirar ojos en los 4 lados de las murallas, abajo, arriba, a los lados, ojos, hermano, observándome. No sentí miedo, sentí temor. Y miré el cigarro y dije, ¿quién es más poderoso? ¿Dios o el diablo? Dios, dije. Lo apagué y me fui a orar y me puse a ayunar. Se acabó el cigarro. Pero eso es cuando yo quiero cambiar. Eso es cuando yo quiero tener comunión con Dios. Eso es cuando yo lo decido. Cuando yo quiero ser un buen cristiano. Cuando yo quiero algo, también tengo que hacer algo. Y yo sacrifiqué esta carne a través de oración, a través de ayuno. Y llorar, y llorar. Señor, Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Que el Señor les bendiga. Amén. No se ponga triste, el Señor le ama. Amén. Y el silencio más grande, por Dios. Escuchemos atentamente. Escuche usted atentamente también. Santo es su nombre. Porque así están las congregaciones hoy en día, hermano. Estamos viviendo, dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso quiere decir, no vivamos de acuerdo al mundo, hermanos. No vivamos de acuerdo a cómo vive la gente. Porque nosotros somos la luz del mundo. ¡Aleluya! Debemos alumbrar. Eso quiere decir que debemos ser buenos esposos, buenas esposas. Bendito sea el Señor. Buenos vecinos, ¿para qué? Para que cuando la gente tenga algún problema, la luz es cuando vean un buen ejemplo, vayan a usted y vean una diferencia en usted. Cuando hayan matrimonios que viven peleando y no saben qué hacer, vean que usted vive en paz en su hogar. Entonces van a llegar a usted. Por el ejemplo, no por el hablar. Y hay mucha gente que mucho habla, pero hermano, no hace. Entonces, una buena conducta, eso es ser luz del mundo. Que la gente vea un cambio, una diferencia. Parece que veo cambiar tu vida. Te veo distinto, te veo distinta. Entonces, alabe a Dios, te gracias, Señor. Ellos tienen que dar testimonio, hermano. No lo diga usted. Jesús dijo, si yo doy testimonio de mí, mi testimonio no es verdadero. Ellos son los que tienen que dar testimonio. Son ellos los que tienen que ver la diferencia en nosotros.
Gozado y alegrado, dijo el Señor, cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Si es mentira, gócese, alégrese. Pero si es verdad, debemos entristecernos y debemos ir a las plantas del Señor. Señor, ayúdame en esto, Señor. Es verdad que estamos en un mundo rodeado. La lucha que tenemos es tremenda, hermano, contra Satanás y las huestes espirituales. Pero recuerde que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Él está con nosotros. Amén. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, por eso, hermanos míos, que esa es la vida de la iglesia. Y eso es como ellos estaban viviendo. Hoy congregaciones, hermanos, salen de ahí mismo. La gente salen peleando, salen fumando, se van a emborrachar, viviendo en fornicación, viviendo en adulterio. Cada cual viviendo como quiere. Y después van a la iglesia igual. Y no hay un cambio. Entonces, como Dios conoce la realidad, Dios le habla a su iglesia. Como Dios conoce la realidad de la iglesia, no de la congregación, de la iglesia en el mundo entero. Porque esta palabra del Señor es para el mundo entero, para todos aquellos cristianos que están viviendo de esta manera, que están viviendo de una forma mundana, que se están acomodando, que están acomodándose a una vida que a Dios no le agrada. Aleluya. Oiga, hermano, cuando más problemas tiene la iglesia es cuando mejor le sirve al Señor, porque es cuando más uno se acerca a Dios. Cuando tenemos algún error, algún pecado, alguna debilidad, es cuando más tenemos que acercarnos al Señor. Ayúdeme, Señor, Él no tarda. Señor, ten misericordia, quiero cambiar, pero no puedo, me cuesta. No deje de intentarlo, siga. Se cae una vez, levántese, siga. Gloria a su nombre. Porque en el camino el Señor le ayudará, pero Él quiere ver su corazón. Si verdaderamente usted lo desea, si usted lo desea de todo corazón, su vida será cambiada, su vida será transformada. Para que el Espíritu Santo de Dios resida en nosotros, el Señor tiene que limpiar esta carne, hermano. Pablo el apóstol decía: haced morir pues en vosotros los deseos carnales. Ese es trabajo nuestro, hermano. Hacer morir nuestros deseos carnales, porque todos los tenemos. Eso no es que usted venga y yo con una oración, usted está listo. No, no es así. Usted debe hacerlo morir. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando no lo sienta. Pero usted tiene que hacerlo usted. Eso tiene que decidirse usted. Eso tiene que quererlo usted. Y no ser cristiano mundano. Y muchos hasta se ríen y se ríen como si fuera broma la cosa. No es nuestra travesura, hermano. Santo es el Señor. Dios es un Dios serio. Las cosas de Dios son serias, hermano. Entonces, fíjese que le dice: en los días en que no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, cuando hubo persecución, ellos se mantuvieron firmes, como están los hermanos en Afganistán hoy día, firmes y sólidos, como están los hermanos en Corea del Norte, en China, y así, hermano, en tantas naciones, en África, en Asia, donde no se permite el evangelio, como usted y yo gozamos de poder congregarnos libremente. Allá no. Están siendo perseguidos y muertos por causa del testimonio, por la palabra del Señor. Pero ellos no han negado su fe. Así estaban ellos. Se da cuenta que el Señor les reconoce lo que estaba bien, pero también les disciplina y les corrige lo que está mal. Ese es el Señor que conozco yo. No sé usted, pero ese es el Señor que me muestra la Biblia. Un Señor justo, hermano. Lo que está bien y lo que está mal está mal. Lo que es pecado. Y no se debe, hermano, aminorar un pecadito, una mentirita. No, si mentimos, hermano. Y hay que reconocerlo delante de Dios, porque somos pecadores arrepentidos. Si el problema no está en lo que hacemos mal, el problema está más abajo. Mire, sigamos. Pero tengo, le dice, unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esta era la doctrina, esta era la enseñanza. Balaam era un profeta, Balac era un rey. Cuando vio que venía saliendo floreciente Israel, vio que ellos estaban muy fuertes, muy poderosos, y él tuvo temor, miedo, envidia, cualquiera de esas cosas, sentimientos negativos pasó por él, y mandó a buscar a Balaam para que fuera y maldijera al pueblo de Israel. Dios se puso en el camino y le dijo: no vayas, porque no se puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Por eso, hermano, cuando alguien le maldiga a usted no se preocupe, porque no se puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Y usted declárelo sobre su vida y anule esa palabra maldición y dígale: yo estoy bendecida, bendecido con toda bendición del cielo. Amén, iglesia. Amén. No le crea, no se puede maldecir lo que Dios ha bendecido.
Y la iglesia está bendecida por Dios. Amén. Santo es el Señor. No crea que porque Dios nos corrige, nos disciplina, no crea usted que eso no es bendición, es la bendición más grande que tenemos. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces veamos, hermanos míos, en Números 25, libro de Números, capítulo 25, versículo 1 al 3. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales se invitaba al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Oh, gloria a su nombre. Esto es lo que ellos enseñaban, lo mismo que está pasando hoy día. Lo mismo que está sucediendo hoy día, hermanos. ¿Cuántos han cedido al pecado, a los deseos de la carne, y hoy están cometiendo fornicación? Y muchos piensan que eso le agrada a Dios. Hermano, yo tengo que decirte que no le agrada a Dios. No le agrada a Dios. Dios siempre les prohibió lo sacrificado a los ídolos, que no lo comieran. Ellos fueron y lo hicieron. De esto, hermano, dice que, ¿por qué dice el que tiene la espada aguda de dos filos? Dice esto, porque si no viene, hermano, ¿cuántos cristianos han desaparecido de las iglesias? Y esta es una advertencia de Dios. Oh, gloria a su nombre. Y esta es una advertencia de Dios, hermano. Y es terrible cuando Dios habla, hermano, y más terrible es cuando usted no obedece. Así que yo le recomiendo que obedezca a Dios, que escuche la voz de Dios. Santo es su nombre. Cuando ellos no oyeron, dice que vino la mano de Dios y el castigo de Dios a los de Israel. Y murieron ese día 25,000 personas. Aún Balaam, profeta de Dios, fue muerto a espada. Entonces muchos cristianos hoy día se mueren espiritualmente. ¿Por qué? Por causa de la fornicación, por causa del pecado, por causa del adulterio, porque hoy están viviendo igual y están siguiendo. Oiga, venían unas jovencitas hermosas, lindas, maravillosas, y ellos no pudieron resistir la tentación y sucumbieron a la fornicación y a comer lo sacrificado a los ídolos. Esto les valió muerte física. Para los cristianos que viven así, es muerte espiritual, hermanos. Santo es su nombre. Todos aquellos cristianos mundanos que viven de esta forma, hermanos, no es el diablo. Porque el diablo tiene muchas formas de engañar. El diablo tiene pecados sensuales, sexuales. Uno de los peligros más grandes que tiene el diablo para el hombre es la mujer. Y hace caer a los hijos de Dios. Hombres, hermanos, con ministerios tremendos, han caído. Santo es el Señor. Y ha venido la mano de Dios y muchos piensan que es el diablo. No, hermano, el diablo tienta, el diablo seduce. ¿Para qué? Para hacer caer a los hijos de Dios, para desobedecer a Dios, para apartarlo de lo que Dios manda. Esa es la iglesia mundana. Y esos son los cristianos mundanos que desaparecen, iglesias que se cierran, cristianos que se apartan. Gloria a su nombre. Y esa es la advertencia de Dios, hermano. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Así está viviendo mucha iglesia del Señor hoy día, igual que el pueblo de Israel. Y Dios envía su advertencia. ¿Y sabe lo que hacen muchos? Prefieren, no vengo más a la iglesia. No, que el pastor es muy duro, hermano. Si esto no tiene nada que ver con el pastor. No se imagina lo que sufro yo, como me enfermo del estómago cuando Dios me manda a predicar esto. Pero yo soy responsable delante de Dios. Si el atalaya diere la voz de alerta y el pueblo no se apercibiere, la sangre será sobre el pueblo. Pero si el atalaya no hablare y el pueblo cae en eso, es culpa del atalaya. Amén, iglesia. Amén. Entonces es terrible cuando Dios manda a hablar esto. A advertir al pueblo. Ese es el Dios que yo conozco, porque aquí a ellos también les da una advertencia. Dios siempre advierte, Dios siempre nos muestra, Dios siempre va a manifestar su desagrado con lo que a Él no le agrada, iglesia. Por eso es que hoy día hay iglesias que no están siendo corregidas. No están siendo, dicen, Dios es amor, Dios nos llamó para bendecirnos. Dios es más. Yo no me cabe ninguna duda que sí, hermano. Dios nos llamó para eso, para bendecirnos. ¿Ah? Pero la importancia más grande de esto es que Dios nos llamó para llevarnos al cielo, para que seamos salvos. ¿Para qué? Para santificarnos y no para que vivamos peor. Santo es el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios para siempre. Entonces, eso es lo que hacía este hombre. ¿Ah? Esta era la doctrina que no le agradaba al Señor. Hermano, yo les decía al empezar el culto, ¿cuántas personas en la iglesia, hermano, están whatsappeando dentro de la iglesia? ¿Cuántas mujeres se están pintando dentro de la iglesia?
¿Cuánta gente ya no tiene ni siquiera respeto ni temor del lugar en el cual están? No saben que es casa de Dios y puerta del cielo, y que el Señor Jesús dijo, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, en medio estoy yo. Si hay 2 o 3, Él está aquí. Él es Rey de Reyes, Él es Señor de Señores. Él merece tu respeto, hermano. Amén. Él merece nuestra veneración, nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra obediencia. Y lo que nos cuesta, rindámoslo a los pies de Cristo. Amén. Un matrimonio aquí de hermanos que les advertí, no solo yo, el Señor le advirtió por otros hermanos más. Le advirtió el Señor, nunca rindió esa debilidad a los pies de Cristo. Terminaron separados y están viviendo en adulterio. Y se buscó otra mujer. Así está el pueblo hoy día, hermano. Me busco otra mujer. Después me busco otra mujer. No, hermano. Dios no acepta eso. A Dios no le agrada. Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y mañana. Si Dios nos trajo para arreglar nuestra vida, hermano. No para que su vida empeore. Santo es su nombre para siempre. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. No se sabe nada de ellos, pero obviamente por lo que dice, damos a entender, dice la doctrina. Dentro de las mismas congregaciones, hermano, hay gente que enseña errores, que enseña cosas que no están en la Biblia, cosas incorrectas, y muchos la permiten. Y aquí fíjese a quién le está hablando. Por eso, hermanos míos, entienda bien esto, la responsabilidad que cada cual tiene. Yo saco la mía, usted saque la suya. La mía es predicar, la mía es advertir, la mía es hablar lo que Dios me dice que hable. Cada cual verá lo que hace con lo que Dios le habla. Podrá usted seguir igual porque tiene libertad. Podrá usted obedecer o no obedecer. Esa es su responsabilidad, hermano. Yo saco la mía con hablar lo que Dios me manda. Porque cuando le dice aquí Juan, le dice, escribe al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia. Y nosotros, los que estamos de cabeza, somos los que, hermanos, hemos sido puestos por Dios para hablar a la iglesia, para advertir a la iglesia, para corregir a la iglesia, para disciplinar a la iglesia, para corregir a la iglesia. Santo es su nombre. Porque Dios, hermano, cuando necesitemos un abrazo, Dios lo va a dar. Pero cuando necesitemos un palmazo, también Dios lo va a dar. Dios da su chicotazo. Amén. Ese es el Dios que yo conozco, un Dios justo, un Dios recto. Por eso es que muchas iglesias hoy han desaparecido. Hombres de Dios que fueron usados poderosamente, hermano. Hombres que fueron usados, que Dios los levantó, que comenzaron con 5 y terminaron con iglesias de 1000, 2000 miembros. Hoy ya no están pastoreando. Hoy han dejado a su esposa y han tomado a otra y se han apartado del camino del Señor. Y hoy están viviendo en el pecado. Hoy están viviendo en adulterio y ningún adúltero entrará al reino de los cielos. El diablo es astuto. El diablo así lo hace para engañar. No dejes que el diablo te engañe. No le oigas al diablo. Escucha lo que Dios te está hablando. Escucha lo que Dios tiene que decir. Bendito sea su nombre para siempre. Porque el diablo es seductor. El diablo entra calladito, hermano. No importa lo que tenga. Dios, este no es un tribunal de juicio. Es un altar de gracia. Dios sabe. Dios conoce la realidad. Dios sabe lo que te cuesta. Ríndeselo al Señor. No lo escondas. No lo escondas de Dios. Declárale al Señor en el secreto tuyo: Señor, esto es lo que me cuesta, esto es lo que me es difícil, ayúdame, Señor. Y Dios te va a ayudar siempre cuando tú lo quieras. Amén. Y no cuando te acomodes a vivir en el pecado, no cuando te acomodes a vivir igual que los mundanos. Porque esta fue la iglesia que se acomodó. Había esta enseñanza, pero no importa. Tenían, hermano, tenían fe. Puede que tú tengas fe, puede que tú hayas permanecido. Y esa parte Dios le reconoce también. Pero también Dios habla lo malo que estamos haciendo. Ese es el Dios justo que conozco. Y estos hombres, obviamente, la enseñanza de los nicolaitas era algo, dice, que aborrezco. Algo que Dios no le agrada. Por lo tanto, ¿quién es? ¿A quién le está hablando? Al ángel de la iglesia, el pastor de la iglesia. Son ellos los que tienen que corregir. Hubo un hombre que no corrigió a sus hijos. Y ellos metieron fuego extraño en el altar de Dios. Solo podían, el sumo sacerdote podía entrar ahí. Pero los hijos fueron imprudentes. Y los hijos fueron y metieron fuego extraño. Dice que salió fuego del altar y los consumió a los dos. Y la reprensión le llegó al padre por no corregir a sus hijos. Lo mismo pasa cuando uno, hermano, como pastor, no enseña y no corrige a la iglesia. La iglesia está destinada a desaparecer, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que decir lo que a Dios le agrada
y lo que a Dios no le agrada. Tenemos que predicar todo el consejo de la Biblia. Y es terrible, hermano, cuando hay una palabra revelada, cuando hay una palabra confrontacional que nos confronta. Eso es ministerio profético. Una palabra que nos confronta con nuestros pecados, nos confronta con nuestros errores. Y escuché al pastor Chaparro un día predicar una palabra maravillosa acerca de esto. La confrontación, decía, no es para dañar, no es para destruir. La confrontación es para sanar. Pero depende cómo lo tomes tú. Que me necesito, yo sigo igual si al final. O bajas tu cabeza delante del Señor, te reconoce y cambias tu actitud. Porque había un hermano que siempre lo recuerdo, decía, hay una cosa que se llama remordimiento y otra es arrepentimiento. Uno es remordimiento, sí, sé que lo estoy haciendo mal, pero lo sigo haciendo. Pero el arrepentimiento sincero es un cambio de actitud, es un cambio de mente. Y aquí está mire, fíjese que el Dios, Santiago dice, juicio sin misericordia será con el que no haga misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y aquí está, este es el Dios que yo conozco. Cuando Dios manda al profeta Jonás a Nínive, el profeta, fíjese que este hombre, cuando Balac llama a Balaam, le dice, sé que tienes la autoridad para bendecir y maldecir. Los profetas tienen la bendición, hermano, y la autoridad de Dios para retener o soltar la bendición de Dios. Tremendo ese ministerio, hermano. Santos al Señor. Y cuando lo manda a Nínive, le dice, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Nínive hizo algo. Dice que desde el rey hacia abajo se vistió de cilicio. Hizo ayunar hombres, mujeres y niños, incluso hasta los animales. Y Dios se arrepintió de la destrucción que traía. La única manera, hermano, la única manera que cambie, hermano, la molestia, porque Dios aborrece el pecado. Dios aborrece la fornicación. Dios aborrece el adulterio, la mentira y todo tipo de pecado, la desobediencia, el orgullo, todo lo que la Biblia muestra que es pecado, Dios lo aborrece. La única manera y el rostro de Dios está sobre los que están en desobediencia. Por eso es que muchas veces tenemos conflicto cuando estamos mal. Por eso tenemos conflictos internos. Por eso es que se nos hace difícil caminar. Porque el maligno nos tira más para afuera que para adentro. ¿Sabe por qué? Porque allá afuera uno calza bien. Porque allá afuera nadie se da cuenta de lo mal que usted está haciendo. Allá nadie le va a decir, hoy estáis mal. No, porque si usted está en pecado, este está bien, este es mi amigo. Pero si usted viene a la luz, sus obras van a ser reprendidas. Sus obras, mis obras, van a ser corregidas. Oh, santo es el nombre del Señor. Dios se arrepintió del castigo. Fíjese que hay algo maravilloso aquí. Jonás se enojó. Jonás se molestó. Cuando vio que no vio cumplido el mensaje, el pregón, porque como profeta él quedó mal parado. ¿Qué cambió el corazón de Dios? Lo que cambia también el corazón aquí. Dice el 16, por tanto, arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces, ¿se da cuenta, hermano? Muchas veces, hermano, Dios nos habla, nos dice, nosotros sabemos que estamos mal, pero seguimos igual. Pero muchas veces viene Dios y corrige, y habla Él. Y es terrible, hermano, es terrible. Bendito y alabado. No se imagina cuántos cristianos he visto quedar en el camino. ¿Y sabe por qué? Porque simplemente no ha habido en ellos un verdadero arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa cambio de actitud, hermano, un cambio de mente. Es obedecer y decir, sí, Señor, verdaderamente estoy mal, verdaderamente estoy equivocado, Señor. Voy a cambiar mi actitud. Porque seguir igual es decirle, Señor, no me interesa lo que tú tienes que decir. Sí, está bien, pero sigo igual. Entonces es ir en contra del aguijón. Y dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Es como uno mismo estarse pinchando todos los días con un alfiler. Duele, duele. Así está la espada de Dios en nosotros, hermano. Todos los días recordándonos, estás mal, estás mal, estás mal, estás mal. Oh, gloria a su nombre. ¿Cuál es la opción que Dios nos da? Arrepentimiento. Y esa es la salida que el Señor siempre da. Un arrepentimiento, pero un arrepentimiento sincero, hermano. No demostrarme y decir, sí, Señor, sé que estoy mal, perdóname, y salir y seguir igual. Sino que haya un cambio, un arrepentimiento sincero, real, de decir, verdaderamente reconozco, Señor, que me he equivocado. Eso es. Y aquí dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ¿se da cuenta, hermano?
Que todas estas cosas que nosotros tenemos hay que vencerlas. Oh, gloria a su nombre. Hay gloria de Dios aquí. Aquí está la victoria, porque a todas las iglesias del Asia el Señor les reconoce. Solo una iglesia fue alabada por todos y no le reprochó nada al Señor. Pero las demás a todas les reprochó algo. Y al final el Señor a todas las iglesias termina: al que venciere. Hermano, dice: vence con el bien el mal. No seas vencido del mal, sino vence con el bien el mal. Porque esta es la lucha que tenemos, hermano. Estamos en un mundo pecaminoso. Estamos en un cuerpo, en una carne pecaminosa. Pero en Cristo Jesús tenemos victoria. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Rendirlo delante del Señor, ser honestos, ser sinceros, escuchar lo que Dios tiene que decirnos y arrepentirnos sinceramente delante de Él y ser victoriosos. ¿Sobre qué? Sobre eso que le cuesta, sobre eso que usted lleva, que usted sabe y Dios también lo conoce. Porque esto tiene que ver con Dios, hermano. Esto no tiene que ver con mirar para el lado, esto tiene que ver con Dios. Entonces, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino el que lo recibe. Hermano, perdóneme que sea autorreferente, pero si estoy aquí no es porque yo sea perfecto o porque yo todas las cosas las he hecho bien. He hecho muchas cosas mal. Me he equivocado mucho en mi caminar. Pero una cosa sí he hecho, Señor. He ido siempre a los pies de Cristo. He entendido, ¿sabe por qué? Les vuelvo a repetir lo mismo. Cuando Salomón consagró el templo, él dijo: Señor, que tus ojos estén abiertos sobre este lugar día y noche, para que cuando tu pueblo peque, venga a ti arrepentido. Tú oigas desde los cielos y perdones su pecado. Para que cuando tu siervo peque, estaba hablando de él venga arrepentido, porque toda la Biblia habla de eso, hermano. No hay otra manera. Dios no va a arreglar las cosas así nomás, ¿no? Tiene que haber una actitud de arrepentimiento en nosotros. Cuando tu siervo peque, venga a ti arrepentido, tú oigas desde los cielos y perdones su pecado. Para eso está este lugar. Amén. Para eso fue consagrado este lugar. Para que cuando nosotros pequemos, no nos hagamos, hermano. ¿Cómo que no sabemos? Porque nosotros somos conocedores de la palabra. Nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Sabemos lo que es pecado y lo que no es pecado. Nosotros lo sabemos porque estamos aquí, llevamos años en los caminos del Señor. Pero el Señor dice: al que venciera. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que te cuesta? ¿Cuál es el pecado que te agobia? Hermano, cuando estamos en el pecado, ¿sabes lo que hace el diablo? Aquí. Si nos sigue. ¿A qué vaya a ir la iglesia? Mira cómo te habla, mira cómo te... Es como, ven. Hermano, muchos hermanos han escuchado la voz del diablo y se han apartado del mundo. Y cuando van al mundo, el diablo los recibe, pero con alfombra y trompeta. Cuando ya debilitó toda su fe, cuando ya no queda ni siquiera para decir un gracias, Señor, el diablo muestra su verdadera identidad. Así va a actuar en la tierra. 3 años y medio va a mostrar una cara maravillosa. El mundo va a caer rendido a sus pies. Pero cuando pasen los 3 años y medio, él va a mostrar su verdadera cara cuando el mundo ya está rendido a los pies. Oh, gloria a su nombre. No te rindas, hermano, a los pies del diablo. Yo te invito a que te rindas mejor a los pies de Cristo. Amén. Que rindas tu vida completa al Señor y le digas: Señor, esto, hermano, pónete en oración y ayuno. Haz algo, por hermano. ¿O crees que Dios lo va a hacer así? No, hermano. Tú tienes que hacer algo. Ponte en oración y ayuno. Acércate a Dios en santidad. Pídele: Señor, esto es lo que no puedo arreglar. Esto es imposible. Porque tú le sirves al Dios de lo imposible. Amén. Dios lo hace posible cuando tú te acercas a Él. Cuando tú le buscas en ayuno y en oración. Pero si te estás apartando, te vas a enfriar. Te vas a enfriar tanto que ya después no vas a tener ni siquiera ganas de venir a la iglesia. Ni siquiera ganas de decir: Señor, gracias. Entonces el diablo ya va a cumplir su objetivo. Y hay muchos hermanos que nunca han podido regresar. Que el Señor les bendiga. Amén. Cuando dice el maná, al que venciere, dice: yo le daré el maná. Recuerden que este era el alimento que tenía el pueblo de Israel. Todo su peregrinaje de 40 años, este fue su sustento. Para nosotros hoy significa la suficiencia de Dios en toda la provisión que nosotros necesitamos. Cuando leí esto, hermano, vino el Espíritu Santo del Señor sobre mi vida y me puse a alabarlo, porque he visto estos 21 años cómo Dios me ha proveído.
Dios es suficiente. Y esa es la promesa, dice. Pero al que venciere, ¿me entiendes, hermano? Tienes que vencer. ¿Cuántos vencedores hay aquí? Amén. ¿Cuántos dicen yo voy a vencer? Amén. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir yo voy a vencer? Amén. ¿Puedes levantarla? ¡Ay, Samaya! Amén. ¡Irra Samaliva! Que lo escuche el diablo, que lo Amén. escuche el infierno. Aquí está Cristo con nosotros. No estamos solos. Él está con nosotros. Él nos va a ayudar y vamos a ser vencedores. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. No te rindas. No dejes que el diablo te hable, no escuches lo que el diablo tiene que decirte. Escucha lo que Dios te está hablando. Ponle oído al Señor. Escucha la advertencia de Dios. Ese es el Dios que te ama. Es el Dios que no quiere que te pierdas. Es el Dios que conoce el ayer, el hoy y el presente, iglesia. Ese es el Dios que servimos. Dios es suficiente en su provisión para nosotros. Hasta aquí nada nos ha faltado. Nada nos faltará. Amén. El maná era la fortaleza, el alimento también es la fortaleza para que ellos pudieran caminar. El alimento para nosotros. Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Él es nuestro sustento, Él es nuestra fuerza. Amén. Y fíjese qué maravilloso cuando dice también, por eso dice hermano, al que venciere, esa es tarea tuya y mía. Vencer, yo también estoy aquí igual que tú. También me ha sido difícil. También llevo cosas en mi vida y yo no tengo miedo de decirla. Uy, el pastor, a mí no me interesa. A mí me interesa, yo estoy delante de Dios, hermano. Y a mí me interesa que Dios me vea. No importa lo que hable la gente. A mí me interesa que Dios me vea y si estoy mal. Y si Dios me dice a tierra. Y si Dios me dice que estoy en pecado, amén, Señor. Esa es la manera de permanecer. Porque cuando tú insistes en pecar, el diablo te va a arrastrar. Te va a arrastrar y te va a apartar del Señor. Como lo ha hecho con muchos. Gloria al Señor. Así que vamos a vencer con la ayuda del Señor. Y miren, y la segunda cosa es, y le daré, dice, una piedrecita blanca. Recuerden que Juan estaba viendo una visión espectacular. Tremendo lo que Dios le estaba mostrando. De alguna manera en su lenguaje tenía que explicar lo que él estaba viendo. En Roma hay muchas explicaciones respecto a esto y todos coinciden. Una de las más idóneas que consideran, y que yo también, porque cuando yo busco esto y leo, yo leo a los hombres serios, sanos en doctrina, hombres que han permanecido fieles al Señor. Porque esa es la consigna, ser fieles al Señor, hermano. El Señor nunca dijo, cuando Él me llamó, nunca me dijo, no quiero que nunca me falle, no quiero que nunca te equivoques. No me dijo eso el Señor. Porque si me hubiera hecho eso, le hubiera dicho, no, Señor, no te voy a servir, porque sé que te voy a fallar. Porque el Señor sabe que le vamos a fallar. Pero hay que ser fiel. Recuerda Antipas cuando dice, mi siervo fiel. Jesús en Apocalipsis 1.5 se presenta como el testigo fiel y Él comparte ese título con todos aquellos que sean fieles. Así que usted y yo, la consigna es a ser fieles. Permanezca usted, sea fiel, porque cuando pase adelante usted se da cuenta de mirar, oh, ya eso que tenía, ya no lo tengo. No le crea al diablo, créale al Señor. Porque en Roma ellos estaban muy familiarizados con las competencias que hacían. Por lo tanto, a los vencedores, a los ganadores después de una carrera, les entregaban una piedra. No existía la modernidad que tenemos hoy. Les entregaban una piedrecita y en esa piedrecita era escrito un nombre. Y esa piedrecita le daba pie para la invitación al banquete después. Por lo tanto, cuando él llegaba al banquete, él tenía que mostrarla. Y cuando lo mostraba, pero esa solo se le daba a los vencedores. Él la mostraba. Y cuando veían ahí, así, pase. Eso es lo que el Señor también le da a los vencedores. Amén. Y usted está llamado a ser un vencedor. Amén. También usted, si es vencedor, el Señor también nos va a permitir un día entrar a las bodas del Cordero. ¿Cuántos van a ir allá? Amén. Póngase en pie. Declárelo, hermano, declárelo en fe. No importa, Señor, lo que tengo hoy no lo voy a tener mañana. Señor, mi vida, Señor, yo sé que voy a hacer lo posible. Tú haz lo imposible. Póngase a orar, póngase a ayunar. Cuesta horrores orar, hermano. Cuesta horrores ayunar. Sobre todo en estos tiempos, donde tenemos una lucha tremenda. Pero tenemos a su Espíritu Santo que nos guía. Amén. Tenemos su palabra con nosotros. Tenemos ángeles que pelean y nos defienden. Tenemos al Todopoderoso, Jehová, el Dios de los ejércitos. Amén. Así que, hermano, usted declare esa consigna. Yo sé que voy a ser uno de esos vencedores. Padre, en el santo nombre de Jesús. Señor, te damos gracias. He predicado tu palabra, Señor. He tratado de hacerlo, Señor, como tú me dijiste que lo hiciera, Señor.
Señor, hemos hecho lo fácil. Yo he hablado, la iglesia ha escuchado. Ahora ayúdanos a hacer lo difícil, Señor, que es practicar, poner en práctica, Señor, tu palabra. Ayúdanos a convertirnos, Señor, de todo nuestro ser, Señor. No queremos ser cristianos a medias, Señor. ¿Cómo nos ves tú, Señor? Tú conoces la realidad de la iglesia. No es lo que nosotros hablemos, Señor. Es lo que tú ves, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser, Dios mío, como esta iglesia, porque para eso quedó como ejemplo de nosotros. ¿Cuántas, Señor, iglesias han desaparecido, Dios? Porque sus líderes, Señor, los ángeles de la iglesia, los pastores, los ministros, Señor, no están advirtiendo al pueblo, no están corrigiendo, no están disciplinando, Señor, no están advirtiendo, están permitiendo lo que tú no permites, Dios. Lo que tú aborreces, ellos lo están amando. Oh, gloria a su nombre, Señor. Ayúdanos, Señor. Te pedimos con mucha humildad. Ayúdanos, Señor, a no acomodarnos, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a vivir, Señor, y buscar cada día santidad de vida. Tratar cada día, Señor, de buscar santidad. Ayúdanos a morir, Señor, a los deseos de la carne. Y ayúdanos a vivir en el Espíritu. Ayúdanos a morir al mundo y vivir para ti. Ayúdanos a morir a la carne y vivir en el Espíritu, Señor. Señor, queremos ser de esos vencedores, Dios. Queremos un día, Señor, ir a ese banquete allá arriba en tu reino, Dios. Por eso en este tiempo, Señor, en este tiempo, tú vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga. Ayúdanos, Señor. Queremos ser honestos, Dios. Ore usted ahí, hermano, hermana. Ore usted ahí, donde usted está. Hable con el Señor en silencio. Cuéntele cuál es su pecado, cuál es su falta, cuál es su error. No lo esconda, porque Él lo sabe. Él está aquí. Él se pasea en medio de la iglesia. Él está dispuesto a ayudar, pero Él espera. Aleluya, sinceridad. Él espera honestidad. Él espera que usted confíe en Él. Oh, gloria. Oh, gloria, Señor. Tú sabes que somos seres humanos, Dios. Y hay muchas cosas que nos cuestan. Tú lo sabes, Dios. Tú no estás aquí para enjuiciarnos, porque tú no viniste a condenar. Tú viniste para que tuviéramos salvación y vida eterna. Pero, Señor, esto es necesario. Gracias por hablar. Gracias por advertirnos, Señor. Ayúdanos a rendir, Dios mío, todas aquellas cosas ocultas, Dios. Esos pecados ocultos que solo tú los conoces, Dios, que están en nosotros. Queremos ser honestos, queremos ser sinceros, Señor, porque queremos permanecer, Dios mío. Queremos permanecer, Señor. Oh, gloria a su nombre. Gloria a su nombre, Señor. Muchas gracias. Solo queremos decirte gracias, gracias, muchas gracias. Amén y amén.